Bueno, continuamos. Sí, vamos. Bueno, series funcionales. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos el tema de series, yo les había comentado que había series eh, numéricas y series funcionales? Una serie numérica es la suma de infinitos números, una serie funcional es una suma de infinitas funciones. Entonces vamos a suponer ahora que tenemos una sucesión de funciones, es decir, una lista de funciones, ¿sí? Todas definidas en un mismo intervalo, significa que todas tienen un mismo dominio, ¿ok? Vamos a llamar serie funcional a la suma de todas esas infinitas funciones correspondientes a una sucesión de funciones, ¿sí? Y a su vez le vamos a llamar suma parcial enésima, igual que a las series numéricas, a la suma de los primeros n términos, que ya no van a ser la suma de los primeros n números, sino que van a ser la suma de las primeras n funciones. Y lo vamos a representar también con un s sub n, pero ahora va a ser un s sub n de x, ¿sí? Va a ser la suma de las primeras f funciones de x, n funciones de x. ¿Qué particularidad tienen las series funcionales respecto a las series numéricas? Una serie numérica puede ser convergente o divergente o no convergente, ¿no? Ahora, una serie funcional puede ser convergente o no, no solamente, digamos, tiene una particularidad que es que puede ser convergente o divergente en función del x, en el cual evaluemos a la función, o a las funciones, mejor dicho. Entonces, cuando nosotros evaluamos a una serie funcional en un determinado valor de x, esa serie funcional se va a transformar en una serie numérica, ¿sí? Y esa serie numérica resultante puede ser convergente o divergente. Quiere decir que para algunos valores de x, una serie funcional puede ser convergente y para otros divergente. La misma serie. Al conjunto de los valores de x que hagan que esa serie funcional se transforme en una serie numérica convergente, lo vamos a llamar dominio o campo de convergencia. De vuelta, vamos a llamar dominio o campo de convergencia a los valores de x que conviertan a nuestra serie funcional en una serie numérica convergente, ¿sí? Sería como, entre comillas, el dominio de la serie, hablando mal y pronto. ¿Se entiende? Para esos Sí, valores de x, la serie funcional se va a convertir en una serie numérica convergente. Para los demás, va a ser una serie numérica divergente o a lo sumo no convergente. Ejemplo. Suma de 1 hasta infinito de 1 sobre n por x. A medida que le vamos dando valores a n, esto se va a transformar en 1 sobre x, 1 sobre 2x, más 1 sobre 3x, más 1 sobre 4x, etc. Si esta serie funcional la evaluamos en distintos valores de x, por ejemplo, la voy a evaluar en 2x, ¿qué le va a pasar? Esto se va a transformar en 1 sobre 2, más 1 sobre 4, más 1 sobre 6, más 1 sobre 8, etc. Es decir, se va a transformar en la serie numérica 1 sobre 2n. ¿Sí? Esta serie numérica es divergente porque es una serie numérica un medio por la serie armónica, ¿no? Que es divergente. Entonces, particularmente este valor x igual a 2 no pertenece al dominio de convergencia de esta serie. En realidad esta serie es divergente para todo x, pero no importa. El ejemplo en este caso no es solamente para mostrar cómo una serie funcional se transforma o se puede transformar en una serie numérica. Bien, la suma de la serie, en el caso de series funcionales, también lo vamos a calcular a través del límite de la sucesión de sumas parciales, que esta vez no va a ser un s sub n, sino que va a ser un s sub n de x, y el resultado del límite va a ser un s de x. Piensen que para el límite la x es como una especie de constante, porque el límite no depende de x, depende de n. Entonces cuando lo calculamos, la x va a quedar como constante y lo único que va a cambiar acá es, lo único que va a desaparecer en el límite es la n. Y nos va a quedar un s de x
que es una función, y es la función a la cual converge la serie. Es decir, yo tengo una serie funcional, que la suma de una cantidad infinita de funciones, y esa serie funcional es convergente, no converge a un número, sino que converge a una función. ¿Está? Hagamos un ejemplo. Hallar el campo de convergencia de la siguiente serie. Es la suma de 1 hasta infinito de e a la menos n por x. Fíjense que esta es una serie, la suma de infinitos términos, y cada uno de los términos no es un número, sino que es una función porque depende de x. Los valores de x que hagan que esta serie funcional se convierta en una serie numérica van a ser, que se convierta en una serie numérica convergente, van a ser los valores de x que formen parte del campo de convergencia o dominio de convergencia de la serie. Entonces, fíjense lo siguiente. E a la menos n por x. Acá en el exponente tenemos menos nx. Hay un producto ahí, ¿no? Un producto en el exponente se puede reescribir. Este n por x se puede escribir como e a la menos x todo elevado a la n, o podría también hacer al revés, e a la menos n todo elevado a la x, o e a la n todo elevado a la menos x. Cualquier combinación es válida. Pero particularmente nos interesa esta forma de escribirlo, en donde queda expresado como si fuese una serie geométrica, porque está elevado a la n. Entonces, el e a la menos x sería la razón de nuestra serie geométrica, ¿no? Y en una serie geométrica, si la razón en valor absoluto es menor a 1, esa serie geométrica va a ser convergente. Por lo tanto, cuando el módulo de e a la menos x sea menor a 1, la serie funcional, que es una serie geométrica, va a ser convergente. ¿Sí? Porque se va a transformar en una serie numérica convergente. Para cualquier valor de x que esto resulte menor a 1, nuestra serie funcional se va a transformar en una serie numérica convergente y por lo tanto los valores de x que satisfagan esta inecuación son los que pertenecen al dominio de convergencia de la serie. Entonces tendríamos que despejar acá, simplemente, e a la menos x. En realidad e a la menos x es siempre positivo, porque es una exponencial, no importa que el exponente sea negativo. E a la menos x es menor a 1, si y solo si el logaritmo de e a la menos x es menor al logaritmo de 1, y el logaritmo de e a la menos x es directamente menos x, y el logaritmo de 1 es 0. Por lo tanto, si menos x es menor a 0, x va a ser mayor a 0. Es decir, que para los valores de x positivos, la razón de esta serie funcional geométrica va a ser menor a 1 y por lo tanto la serie va a ser convergente. Quiere decir que los reales positivos van a ser los que integren, digamos, el dominio de convergencia de esta serie. Dominio o campo de convergencia. ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Bien. Como esta es una serie geométrica, también podríamos calcular la suma de la serie, a pesar de que sea una función, ¿no? Eso lo vamos a ver, no en este ejemplo, sino que vamos a ir al ejercicio número 18, que lo habíamos salteado porque para mí está un poco adelantado en la guía respecto del programa, y que nos dice, sabiendo que la suma desde 0 hasta infinito de q a la n, que básicamente esto es una serie geométrica, es igual a 1 sobre 1 menos q, ya lo habíamos charlado esto, siempre y cuando el valor de q en términos absolutos sea menor a 1, esto ya lo sabemos, es una serie geométrica, indicar cuál es la suma de las siguientes series y qué condición debe cumplir x. Traducido esto dice calcular la suma de la serie y calcular el dominio de convergencia o campo de convergencia, ¿sí? Entonces, veamos, por ejemplo, la suma desde 1 hasta infinito de menos 1 sobre x elevado a la n. Esto es una serie geométrica pero funcional, ¿no? La razón, ¿cuál es? El menos 1 sobre x. Para que la serie sea convergente, menos 1 sobre x en valor absoluto tiene que ser menor a 1. ¿Sí? Entonces, módulo de menos 1 sobre x menor a 1
Entonces, el módulo de menos 1 sobre x es igual al módulo de menos 1 por el módulo de menos 1 sobre x. Módulo de menos 1 es 1, o sea que nos queda módulo de 1 sobre x menor a 1. Elevo todo a la menos 1, me queda que el módulo de x tiene que ser mayor a 1. Conclusión, x es mayor a 1 o x es menor a menos 1. ¿Sí? Ese va a ser el dominio de convergencia de esta serie funcional. ¿Y a qué converge la serie? Tiene que converger a una función, pero ¿cuál va a ser? Bueno, va a converger al primer término dividido 1 menos q. ¿Se acuerdan? A dividido 1 menos q. Pero acá tenemos un temita que nos puede confundir un poco y es que la serie que nos dieron arranca en 1 y para calcular el a tendríamos que hacerla arrancar en 0, ¿no? Entonces lo que conviene hacer es que, bueno, si quiero que arranque en 0, la hago arrancar en 0, pero para compensar le sumo 1 acá al exponente, que es este 1 que tenía acá, ¿no? Entonces tengo una expresión equivalente, pero que arranca en 0. Y después el menos 1 sobre x elevado a la n más 1 lo puedo escribir como menos 1 sobre x por menos 1 sobre x a la n. Y el menos 1 sobre x lo puedo sacar afuera de la suma, porque para la sumatoria, que depende de n, es como constante. Entonces nos quedó esto, menos 1 sobre x, que vendría a ser ¿quién? El a. Por la suma de 0 hasta infinito de menos 1 sobre x a la n. Y este es el q. Entonces, si este es el a y este es el q, nos queda a por 1, o esto lo puedo escribir ahí arriba, lo mismo, ¿no? A por 1 sobre 1 menos q, y como el q era negativo, acá pongo más 1 sobre x. Y hago las cuentitas. 1 más 1 sobre x, saco denominador común x, me da x más 1 sobre x. Esta x que está acá dividiendo, la puedo pasar arriba multiplicando o directamente simplificarla con esta. Y me termina dando un menos 1 sobre x más 1. Este menos 1 sobre x más 1 es la suma de la serie, es el s de x. ¿Sí? Es la función a la cual converge la serie. ¿Siempre converge a esa función? No, converge a esa función únicamente si x pertenece al dominio de convergencia, que son los valores de x mayores que 1 en valor absoluto. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, quedó claro. Buenísimo. Listo con esto, vamos a pasar a un caso particular de series funcionales, que son las series de potencia. Son las series de funciones que tienen esta forma. A sub n por x menos x sub 0 a la n. Tiene un parecido con, eh, con los polinomios de Taylor, ¿de acuerdo? Pero acá cada uno de estos coeficientes puede ser cualquiera. En definitiva es un polinomio esto. ¿Sí? Es un polinomio. Pero tiene la particularidad de que está centrado en x sub 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que está centrado en x sub 0? Que cada término está en potencias de x menos x sub 0. Por eso se la llama serie de potencia. Es la suma de estos infinitos términos. A sub 0 por x menos x sub 0 a la 0, a sub 1 por x menos x sub 1 a la, sub 0 a la 0, etc. Siempre es x menos x sub 0 a la 0, a la 1, a las 2, a las 3, así sucesivamente. Como es una serie funcional, esto también se va a convertir en una serie numérica convergente para determinados valores de x y para otros va a ser divergente. La particularidad que tienen las series de potencias, a diferencia de las series funcionales en general, es que el dominio de convergencia va a ser un intervalo. Siempre va a ser un intervalo. Un intervalo con centro en un determinado número, que es justamente el mismo punto donde está centrado el polinomio, o sea, el centro del intervalo va a ser x sub 0, y va a tener un determinado radio al que vamos a llamar radio de convergencia de la serie. Entonces, el dominio de convergencia va a ser un intervalo al que vamos a llamar intervalo de convergencia,
y ese intervalo va a ser simétrico o prácticamente simétrico, ahora vamos a ver por qué, respecto del centro del intervalo, que va a ser el x sub 0, y va a tener un radio de convergencia. ¿Por qué digo simétrico o prácticamente simétrico? Porque los extremos de ese intervalo de convergencia pueden o no estar incluidos en el propio intervalo, es decir, en el dominio de convergencia de la serie. Puede ser que ninguno de los dos extremos esté incluido en el intervalo de convergencia, que los dos estén incluidos en el intervalo de convergencia, es decir, que el intervalo de convergencia sea un intervalo cerrado, o que solo uno de ellos esté incluido en el intervalo de convergencia. En ese caso, ese intervalo no va a ser simétrico porque de un lado va a estar cerrado y del otro lado va a estar abierto. Entonces, cuando estudiemos series funcionales de esta forma, series de potencias, lo que nos van a pedir habitualmente es encontrar el intervalo de convergencia. Generalmente nos van a decir hallar el radio del intervalo de convergencia, que en definitiva es hallar el intervalo de convergencia. Y en ese intervalo de convergencia tenemos que ver no solamente cuál es el radio, porque el centro ya lo vamos a conocer, es el x sub 0, sino que también vamos a tener que estudiar si los extremos de ese intervalo pertenecen o no al intervalo de convergencia. Es decir, si los extremos del intervalo también convierten a la serie funcional en una serie geométrica convergente o no. ¿Se entiende? ¿Cuál es el procedimiento para analizar el intervalo de convergencia de una serie? El procedimiento es el siguiente. Lo que vamos a hacer es aplicar el criterio de D'Alembert o el criterio de la raíz, el que más nos guste o el que mejor aplique, a la serie de los módulos. Es decir, en lugar de agarrar la serie funcional de potencias que nos dieron, le vamos a poner las barras de módulo y vamos a aplicar el criterio de D'Alembert a esa serie, ¿sí? Es decir, vamos a calcular el límite cuando n tiende a infinito de a sub n más 1 por x menos x sub 0 a la n más 1 dividido a sub n por x menos x sub 0 a la n. Esto es del término enésimo dividido el término, al revés, el término n más 1 dividido el término enésimo, o el término enésimo dividido el término n menos 1, ¿no? Y a ese límite le vamos a imponer, no es que lo vamos a calcular, le vamos a imponer que sea menor a 1. ¿Por qué? Porque si el término enésimo, porque si el límite de D'Alembert es menor a 1, ¿qué sucede con esta serie? Converge. Converge, correcto. Y si la serie de los módulos converge, la serie de potencias va a ser absolutamente convergente. ¿Ok? O sea que va a ser convergente esa serie de potencias. Si el límite de D'Alembert es menor a 1 para la serie de los módulos. Ahora bien, vamos a seguir estudiando qué pasa si el límite es menor a 1 y después vamos a pensar un poquito qué pasa si el límite es igual a 1. Si el límite es menor a 1, fíjense que acá me quedó a sub n más 1 dividido a sub n y me quedó x menos x sub 0 a la n más 1 dividido x menos x sub 0 elevado a la n. Con esto se pueden simplificar y me queda un x menos x sub 0 a la 1 en el numerador. Y ahí se simplifica un poquito el denominador, ¿no? Ahora, el x menos x sub 0 que están acá no dependen de n. Entonces esto lo puedo sacar afuera del límite, pero como puede tener signo negativo me lo llevo con las barras de módulo, ¿sí? Y adentro del límite me queda el a sub n más 1 sobre el a sub n. Este límite yo lo puedo llevar dividiendo al otro término, entonces me queda que el x menos x sub 0 tiene que ser menor a 1 sobre este límite. ¿Quién es el x menos x sub 0 en valor absoluto? Esto es la distancia, ¿se acuerdan la primera clase de la materia? Esta es la distancia entre los valores de x y el centro del polinomio. Quiere decir que la serie va a ser convergente si los valores de x están a una distancia del centro menor a un determinado número. Si los valores de x están a una distancia del centro menor a un determinado número, ¿este número quién es?
el radio. ¿Entiende? Entonces, este número va a ser el llamado radio de convergencia de la serie. Para los valores de x que están a una distancia de x sub 0, que es el centro, menor al radio, la serie va a ser convergente. Esto va a ser entonces el radio de convergencia de la serie. ¿Sí? Quiere decir que ya encontramos un intervalo abierto donde la serie va a ser convergente. Imagínense que este límite nos da 3. Entonces los valores de x que están a una distancia del centro menor a 3 son aquellos que forman parte del intervalo de convergencia. Aquellos valores que convierten a la serie de potencias en una serie numérica convergente. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, hasta acá sí. Bueno, entonces ahora pensemos lo siguiente. Si ese es el radio de convergencia, yo puedo abrir el módulo diciendo que x menos x sub 0 tiene que estar entre r y menos r, ¿no? Y puedo después sumar x sub 0 miembro a miembro y me queda que x tiene que estar entre x sub 0 menos r y x sub 0 más r. Entonces ahí encontré un intervalo de convergencia que va desde x sub 0 menos r hasta x sub 0 más r. En este intervalo, que es un intervalo abierto, por lo que acabamos de hacer, podemos asegurar que la serie de los módulos converge, entonces la serie de potencias va a converger absolutamente. O sea que este intervalo pertenece al campo de convergencia de la serie. ¿Sí? Ahora bien, es un intervalo abierto. ¿Sí? ¿Qué pasa con los extremos del intervalo de convergencia? ¿Qué pasa con el x sub 0 menos r y con el x sub 0 más r puntualmente? Con lo que serían los extremos de ese intervalo, que hasta donde escribí ahí, por ahora los estoy excluyendo. ¿En qué momento la distancia entre x y x sub 0 va a valer exactamente r? Para que la distancia entre x y x sub 0 valga r, que sería estando parado en los extremos del intervalo de convergencia por ahora abierto, acá, Lambert no tendría que dar exactamente una. ¿cómo? Que bajo ese criterio de Lambert no tendría que dar uno ahí. Excelente. O D'Alembert tendría que dar 1. Muy bien. Excelente observación. Y si D'Alembert da 1, ¿qué sucede? no define. No define, no concluye. Si no concluye, tengo que usar algún otro criterio para ver si en x sub 0 menos r y en x sub 0 más r la serie es convergente. ¿Sí? ¿Cuál es ese otro criterio que vamos a utilizar? Es el siguiente. Vamos directamente a agarrar la serie funcional y la vamos a evaluar en cada uno de estos dos extremos. Cuando yo evalúe a la serie funcional en cada uno de esos dos extremos, se va a convertir en dos series numéricas distintas. Y esas series numéricas distintas pueden ser series numéricas a términos positivos o pueden ser series numéricas alternadas. Y en cualquiera de los dos casos, yo ya tengo otras herramientas para analizar la convergencia, que no son D'Alembert. Voy a tener comparación en el límite, la integral o Leibniz, si fuese el caso de una alternada, ¿no? Ya no se va a justificar que utilice D'Alembert o la raíz, porque justamente estoy en un caso en donde D'Alembert no concluyó, o la raíz no concluyó, porque yo esto lo puedo analizar, acá lo hice con D'Alembert, pero lo puedo hacer tranquilamente con la raíz, es equivalente, ¿sí? Entonces, ahora lo vamos a ver con ejercicios concretos, con números concretos, que acá por ahí se hace un poquito difícil de visualizar hablando en forma genérica, pero lo que va a ocurrir es esto. Si evalúo a la serie funcional en x sub 0 menos r, piensen que la serie funcional es esta, ¿no? X menos x sub 0 a la n por a sub n. Entonces, si el x vale x sub 0 menos r, esto lo voy a reemplazar por x sub 0 menos r, me va a quedar así. X sub 0 menos r menos x sub 0.
menos x sub 0, todo elevado a la n y por a sub n. Entonces el x sub 0 se simplifica y me queda un menos r. Entonces tengo la suma de a sub n por menos r a la n. Y esto va a ser una serie geométrica, una serie numérica. Perdón. Y lo mismo en el otro extremo. Reemplazo a x por x sub 0 más r y me va a quedar x sub 0 más r menos x sub 0. X sub 0 más r menos x sub 0, se simplifica el x sub 0 y me queda la r nada más elevada a la n por el a sub n. Esto también va a ser una serie numérica. Cada uno de estos casos lo vamos a analizar con los criterios para analizar series numéricas que conocemos. Y si alguno de los dos extremos, con el criterio que utilicemos, nos da convergente, entonces lo que vamos a hacer es ir e incluirlo en el intervalo de convergencia. Supónganse que para x sub 0 menos r, supongan que la serie numérica nos da convergente y para x sub 0 más r nos da divergente, por decir algo, ¿no? Entonces, si pasa eso, a este intervalo de convergencia que habíamos hallado abierto por ahora, le vamos a incluir el x sub 0 menos r, quiere decir que acá vamos a poner un corchete en lugar de un paréntesis, y vamos a dejar afuera el x sub 0 más r. Quiere decir que de este lado sí vamos a dejar un paréntesis. Y nos va a quedar cerrado de un lado y abierto del otro. Y ese va a ser el resultado final del ejercicio. ¿Ok? Quédense tranquilos que lo vemos con ejemplos concretos. Bien. Casos particulares que por ahora no mencionamos, pero que pueden surgir. ¿Qué pasa si acá, cuando llegamos a este punto, nos encontramos con que este límite de acá abajo tiende a infinito? Si este límite de acá abajo tiende a infinito, 1 dividido algo que tiende a infinito va a tender a 0, ¿no? Y si yo tengo que el valor absoluto de x menos x sub 0 tiene que ser menor a 0, ¿qué resultado posible tengo ahí? El módulo de algo menor a 0. Ninguno. No existe eso, ¿no? No hay ningún valor de x que haga que eso sea verdadero. Entonces ahí vamos a decir que la serie funcional o la serie de potencias puntualmente solo va a ser convergente para x igual a x sub 0. ¿Por qué vamos a decir que va a ser convergente para x igual a x sub 0 si no satisfacía esta desigualdad? Lo que va a suceder es que, lo vamos a ver acá arriba. Acá. Lo que va a suceder es que si x, es igual a x sub 0, miren ahí la serie, nos va a quedar a sub n por x sub 0 menos x sub 0 a la n. Y x sub 0 menos x sub 0, ¿cuánto da? 0. 0 a la n da 0. 0 por a sub n da 0. O sea que esto va a ser la suma desde n igual a 1 hasta infinito de 0. O sea que va a ser 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0 más 0. Eso, hasta el infinito, es convergente, esa suma. Tiende a un número. ¿A cuál? A 0. ¿Ok? O sea que cuando ocurre esto que acabamos de mencionar, la serie va a ser convergente únicamente para el x sub 0, únicamente igual para el x igual a x sub 0, y va a converger a 0. No hay otra opción. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si este límite que tenemos en el denominador tiende a 0, que es el caso completamente opuesto? Si este límite tiende a 0, 1 dividido algo que tiende a 0 va a tender a infinito. Y nos queda que la distancia entre x y x sub 0 puede ser menor a infinita. Es decir, que esto se va a cumplir para todo x. Conclusión, cuando ocurre eso, todo el eje real va a pertenecer al intervalo de convergencia. Es decir, el intervalo de convergencia van a ser todos los reales. ¿Sí? Y esos son los dos casos particulares que pueden darse en una serie de potencias. Podemos tener entonces como intervalo de convergencia un intervalo
abierto si ninguno de los dos extremos está incluido, un intervalo cerrado si los dos extremos están incluidos en el intervalo porque al reemplazarlos en la serie de potencias nos arroja dos series funcionales convergentes, o puede estar uno incluido y el otro no, si cuando analizamos las series numéricas resultantes de evaluar a la serie funcional en los extremos del intervalo, una nos da convergente y la otra nos da divergente. O bien pueden darse algunos de estos dos casos particulares donde la serie solo converge para el centro para el centro, que sería el x sub 0, y converge a 0, o la serie converge para todos los reales. ¿Sí? Bueno, esto es todo lo que tenemos que saber desde el punto de vista teórico. Vamos a los ejercicios. Este tema está desarrollado en el ejercicio 37 de la guía, que tiene varios ítems, ¿no? Tiene un montón. Yo acá elegí nada más que los 4 primeros para desarrollarles como ejemplo, pero en la guía hay varios ejercicios más, ¿no? Y van a encontrar por todos lados. Este ejercicio se los voy a comentar después. Vamos a hacer un ejercicio directamente para bajar a tierra lo que estoy diciendo y que no se mareen más. Enunciado: determinar radio e intervalo de convergencia analizando los extremos. Aunque no nos diga analizando los extremos, como nos están pidiendo el intervalo de convergencia, estamos obligados a analizar los extremos. Si solamente nos pidiera el radio, cosa que no ocurre habitualmente, podríamos evitarlo. Pero si ya nos dicen intervalo de convergencia, que nos aclaren que tenemos que analizar los extremos, no es necesario. Tenemos que analizarlo siempre. Bien, tenemos una serie que es la suma que va de 0 hasta infinito de x más 2 a la n dividido n más 3 al cuadrado. Vamos a aplicar el criterio de D'Alembert o el criterio de raíz a la serie de los módulos. Es decir, que le tenemos que aplicar las barras de módulo acá y calcular el límite cuando n tiende a infinito del término n más 1 dividido el término n. El término n más 1 va a ser este mismo, pero reemplazando a n por n más 1. Es decir, acá voy a poner n más 1 y acá voy a poner n más 1. Eso me queda x más 2 a la n más 1 dividido n más 1 más 3, que sería n más 4, al cuadrado. Y eso lo vamos a dividir por el término enésimo, que es este mismo. Es decir, x más 2 a la n dividido n más 3 al cuadrado. Ahora vamos a hacer esto multiplicado por esto y lo mandamos al numerador, es decir, x más 2 a la n más 1 por n más 3 al cuadrado van arriba y n más 4 al cuadrado por x más 2 a la n van abajo. Ahora bien, x más 2 a la n más 1 dividido x más 2 a la n lo podemos simplificar y nos queda un x más 2 arriba nada más, elevado a la 1. Entonces nos queda de esta manera. El límite cuando n tiende a infinito de x más 2 por n más 3 al cuadrado sobre n más 4 al cuadrado, todo en valor absoluto. Como el x más 2 no depende de n, para el límite esto actúa como una constante y lo podemos sacar afuera. Pero lo tenemos que sacar afuera con las barras de módulo porque puede hacerse negativo. Entonces lo sacamos afuera del límite y adentro del límite nos queda n más 3 al cuadrado dividido n más 4 al cuadrado. Todo eso, n más 3 al cuadrado y n más 4 al cuadrado, son siempre positivos. Por lo tanto, las barras de módulo adentro del límite las puedo omitir. Y también puedo agarrar y decir, bueno, n más 3 al cuadrado dividido n más 4 al cuadrado es lo mismo que decir n más 3 dividido n más 4 todo elevado al cuadrado. Y esto actúa como un cociente de polinomios cuando n tiende a infinito del mismo grado que va a tender al cociente de los coeficientes principales, que son 1 dividido 1. Y 1 elevado al cuadrado tiende a 1 también. Quiere decir que todo este límite va a tender a 1. Si ese límite tiende a 1, cuando yo lo paso dividiendo para el otro lado, lo puedo pasar dividiendo antes de calcularlo o después de calcularlo, es indistinto. Yo acá lo pasé dividiendo después de calcularlo,
para respetar lo que venía mostrando en la teoría, pero tranquilamente ya lo puedo pasar dividiendo calculado, me queda que el módulo de x más 2 es menor que 1, ¿no? 1 dividido 1. Quiere decir que el módulo de x más 2 es menor que 1, entonces, ¿quién es este 1? Si 2, mejor dicho, si menos 2 es el centro de la serie funcional. Quiere decir que todos los valores de x que están a una distancia de menos 2 menor a 1 cumplen con D'Alembert, o sea que pertenecen al intervalo de convergencia o al dominio de convergencia. Dicho de otra manera, este 1 es nuestro radio de convergencia, ¿sí? R igual a 1. Para calcular el intervalo de convergencia, lo que tenemos que hacer es abrir este módulo. Es decir que el módulo de x más 2 tiene que ser menor a 1. Eso va a ser, abriéndolo, va a ser equivalente a que x más 2 sea menor que 1 y a su vez mayor que menos 1. Ahora resto 2 miembro a miembro, para que acá en el medio me quede la x solita, y me va a quedar menos 1 menos 2 es menos 3, y 1 menos 2 es menos 1. O sea que x, perdón, pensé que se iba a abrir solo esto, x tiene que estar entre menos 3 y menos 1. Y ese, por ahora, es nuestro intervalo de convergencia. Por ahora, abierto, ¿sí? Todos los valores de x que están entre menos 3 y menos 1 van a convertir a nuestra serie de potencias en una serie numérica convergente. Ahora bien, ¿qué pasa cuando x es igual a menos 3 y cuando x es igual a 1? Para esos dos valores de x, el criterio que utilizamos, que es el de D'Alembert, no concluye. Entonces lo que tenemos que hacer es agarrar la serie funcional, que era esta, y reemplazar la x por los dos extremos, por menos 3 por un lado y por menos 1 por el otro. Al hacer eso, esta serie se va a transformar en dos series numéricas, que vamos a tener que analizarlas con el criterio que corresponda. Si se trata de una serie numérica a términos positivos, podemos usar comparación en el límite o la integral. Y si se trata de una serie numérica alternada, tenemos que ir por el lado de Leibniz, ¿sí? Entonces, por lo general, los profes nos las ingeniamos para que en uno de los extremos les dé una serie numérica a términos positivos y la otra les dé alternada. Por lo general, no siempre. ¿Para qué? Para hacer el ejercicio más jugoso y que puedan aplicar la mayor cantidad de conocimientos posible, ¿sí? Bien, entonces, me queda acá, si analizo en menos 1, me va a quedar menos 1 más 2 a la n dividido en n más 3 al cuadrado. Menos 1 más 2 es 1 y 1 a la n es 1. Y abajo me queda n más 3 al cuadrado. O sea que esto se transformó en la serie numérica suma de 0 hasta infinito de 1 sobre n más 3 al cuadrado. Esto lo puedo comparar con 1 sobre n cuadrado tranquilamente, que sé que es convergente, porque es una serie P con P igual 2, mayor a 1, convergente. ¿Cómo podemos hacer esa comparación? La podemos hacer en el límite, o bien podemos decir que n más 3 es mayor a n, para todo n. Si elevo al cuadrado, n más 3 al cuadrado va a seguir siendo mayor que n cuadrado. Y si elevo a la menos 1, 1 sobre n más 3 al cuadrado va a ser menor que 1 sobre n cuadrado. 1 sobre n cuadrado es una serie armónica generalizada con P igual 2, por lo tanto convergente. Y si la mayorante es convergente, la minorante, que es la que nosotros estamos analizando, también va a ser convergente, ¿sí? Lo ponemos de esta forma. ¿Qué significa esto? Que el menos 1 este lo vamos a incluir en el intervalo. O sea, yo ahí estoy habilitado, después de decir esto, estoy habilitado a venir acá y ponerle el igual al menor. Y decir que x puede ser menor o igual a menos 1. ¿Sí? Ahora, si analizamos para x igual a menos 3, que es el otro extremo, ¿qué nos queda acá? Menos 3 más 2 nos da menos 1. Menos 1 a la n, nos queda alternado esto. Menos 1 a la n dividido en n más 3 al cuadrado. Entonces, como es una serie alternada, la vamos a analizar con el criterio de Leibniz. ¿Y qué dice Leibniz? Bueno, cumple con la condición necesaria, o sea, el límite cuando n tiende a infinito de la sub n vale 0.
Sí, porque cuando n tiende a infinito, 1 sobre n más 3 al cuadrado va a tender a 0. N más 3 va a tender a infinito, si luego al cuadrado tiende a infinito, y 1 dividido a lo que tiende a infinito va a tender a 0. Listo, cumple con la condición necesaria. A sub n es el término general de una sucesión decreciente. Bueno, veamos. N más 3, ¿cómo es con respecto a n más 4? Menor, para todo n. Si elevo al cuadrado miembro a miembro, me queda que n más 3 al cuadrado es menor que n más 4 al cuadrado. Y si elevo a la menos 1, me queda que 1 sobre n más 3 al cuadrado es mayor, porque se da vuelta la desigualdad, que 1 sobre n cuadrado que 1 sobre n más 4 al cuadrado. ¿Quién es el 1 sobre n más 3 al cuadrado? Nuestro a sub n. Y 1 sobre n más 4 al cuadrado es el a sub n más 1. Por lo tanto, a sub n es mayor que a sub n más 1 para todo n. Quiere decir que la sucesión de términos general a sub n es decreciente. Como se cumplen las dos condiciones de Leibniz, podemos decir que la serie alternada es convergente. Por lo tanto, el menos 3 también va a estar incluido en el intervalo de convergencia, ¿sí? Y podemos dar el resultado de esta manera, como I, que sería el intervalo de convergencia, igual al intervalo cerrado en menos 3 y cerrado en menos 1. También podría venir acá y escribir de esta forma, menos 3 menor o igual que x menor o igual que menos 1. ¿Sí? Es decir, en notación de desigualdades, incluyendo el igual en ambos extremos, ¿sí? ¿Dudas? Capaz no me quedó del todo claro por qué podemos incluir al menos 3. Me perdí lo que hay. Bien. Menos 3 es el segundo extremo, el extremo que no analizamos todavía, ¿no? Vamos a analizarlo desde cero. Cuando yo evalúo la serie de potencias en menos 3, me queda menos 3 más 2, que es menos 1, elevado a la n. Menos 1 a la n, dividido n más 3 al cuadrado, esto es una serie numérica alternada, porque tengo el menos 1 a la n que me da la alternancia del signo y todo lo demás es positivo. ¿Sí? Sí. Como se trata de una serie alternada, el único criterio que tenemos como herramienta para analizar la convergencia es el de Leibniz, que pedía dos cosas Leibniz. Que se cumpla la condición necesaria, que es esto, que el límite cuando n tiende a infinito de la sub n sea 0. Entonces tenemos que probar que eso da 0 efectivamente. Ahora lo estamos haciendo. Y además que la sucesión de término general a sub n, es decir, la sucesión que tiene como término general 1 sobre n más 3 al cuadrado, tiene que ser decreciente. Si se cumplen esas dos cosas, Leibniz te dice que la alternada es convergente. Ah, listo. Ok. Entonces, Ahí. acá demostramos la condición necesaria y con estos tres pasos demostramos que la Que es sucesión de decreciente. términos general es decreciente porque el a sub n es mayor que el a sub n más 1 para todo. ¿Ok? Sí, sí, ahora sí. Buenísimo. ¿A alguien se le ocurre alguna alternativa para analizar la convergencia en x igual a menos 3 que no sea usando el criterio de Leibniz? Para el 10 es la pregunta, ¿eh? A ver si alguien se da cuenta. ¿No podrías calcular el límite? ¿El límite de qué? Mm, No, para. A ver, ¿alguno se anima? Capaz, siento que va a estar re mal, pero por ahí hacer el límite de, por ejemplo, a tendiendo a infinito de la sumatoria de n igual a 0 hasta a, aunque capaz está re mal. Y bueno, a ver si eso Sí. te da un número y converge o si no te da nada. Em, sí, estaría mal eso. Lo que vos tenés que hacer, si querés hacer a ver, vos estás tratando de ir a calcular la convergencia de la serie por definición, que no estaría mal, solo que lo planteaste de forma incorrecta. Si querés hacer eso, lo que tenés que hacer es hallar el término general de la sucesión de sumas parciales, clase de la semana pasada.
el S sub n. Para allá el S sub n tenés que empezar S sub 1 igual a A sub 1, S sub 2 igual a A sub 1 más A sub 2, S sub 3 igual a A sub 1 más A sub 2 más A sub 3. S sub n tanto. Cuando tenés el S sub n, ahí sí le calculás el límite cuando n tiende a infinito, y eso te da la suma de las series si es que existe ese límite. Si el límite te da finito, entonces la serie es convergente. Si el límite te da infinito, la serie es divergente. Si el límite oscila, la serie es no convergente. ¿Estamos? Estamos. Esa sería otra alternativa. Y hay otra alternativa más, que no se les está ocurriendo, que es decir, bueno, si esta es una serie alternada, ¿qué pasa si yo le calculo, analizo la convergencia de la serie de los módulos? Si analizo la convergencia de la serie de los módulos y me da convergente, entonces la alternada es absolutamente convergente y ya puedo incluir al menos 3 en el intervalo de convergencia. ¿Ok? El problema de esa herramienta es que si la serie de los módulos no me llega a dar convergente, y perdí tiempo analizando el cuesta. Porque que la serie de los módulos no sea convergente no alcanza para decir nada respecto de la alternada. ¿Sí? La ventaja, en este caso, de usar eso, es que la serie de los módulos de esta serie es exactamente la misma que acabamos de analizar en el paso anterior, en el extremo contrario. Pues si yo le aplico módulo acá, el menos 1 a la n desaparece y me queda 1 sobre n más 3 al cuadrado, que acabamos de decir que es una serie convergente. Por lo tanto, yo acá podría haber dicho que como la serie de los módulos es convergente por el análisis anterior, entonces la serie alternada es absolutamente convergente y el menos 3 pertenece al intervalo de convergencia. ¿Está? Sí, está. Bueno. Chicos, yo creo que estamos en condiciones de cortar. La semana que viene vamos a practicar algunos ejercicios más de intervalo de convergencia de una serie de potencias. Pero ustedes ya están en condiciones, con lo que vimos, de calcular de analizar cualquier intervalo de convergencia de cualquier serie de potencias. ¿Ok? Hagan el intento de hacer todos los que puedan. La clase que viene vamos a practicar algunos más. Este ejercicio, voy a comentarles ahora lo que iba a decirles hace un ratito, pero prefería primero practicarlo. Este ejercicio aparece el 99%, en el 99% de los exámenes. ¿Mm? O sea, lo tienen que estudiar sí o sí. ¿Por qué aparece en el 99% de los exámenes? Porque un ejercicio relativamente corto, uno puede barrer todos los temas de serie, funcionales y numéricas, a términos positivos y alternados. ¿Sí? Porque de golpe, para analizarla, barrimos todos los temas. Para analizar la convergencia de la serie de potencias, lo que hicimos fue analizar la convergencia de la serie de los módulos usando D'Alembert, y con eso concluimos que para determinado intervalo la serie funcional es convergente, y después, para los extremos del intervalo, como D'Alembert no concluía, eh, evaluamos la serie funcional en esos extremos y la convertimos en series numéricas, y a las series numéricas las analizamos con diferentes criterios, algunos para series a términos positivos, y casualmente uno de los extremos nos dio alternada y también usamos Leibniz, con lo cual podemos barrar prácticamente toda la unidad con un solo ejercicio. Ese es el motivo por el cual nos gusta mucho meter este ejercicio en los exámenes, tanto parciales como finales. Por lo tanto, tienen que practicar unos cuantos ejercicios de análisis de convergencia de series de potencia, ¿sí? Porque son muy integradores. Eso no significa que vayamos a tomar uno de estos. Es altamente probable que sí, pero hay casos excepcionales en donde no aparecen y aparecen otros ejercicios de series, y hay casos en donde aparece un ejercicio de series de potencia y además aparece algún otro ejercicio de series, ¿sí? O de sucesiones. Pero este casi de cajón que va a estar en el parcial y o en el final. ¿Mm? ¿Estamos? Estamos. Bueno, llegamos perfecto con la hora. La semana que viene vamos a practicar algunos ejercicios más de estos porque es de vital importancia.
Y vamos a ver el último tema de la materia, que yo ya, por ser la última clase, les voy a dar la gracia de no tomarlo en el parcial, pero que en el final obviamente puede aparecer. ¿Sí? Que son series de Taylor y de Maclaurin, que son casos particulares de las series de potencia. Así como las series de potencia son casos particulares de las series funcionales, las series de Taylor son casos particulares de las series de potencias, y la serie de Maclaurin es un caso particular de la serie de Taylor. Ya les adelanto, ¿qué es una serie de Taylor? Un polinomio de Taylor, pero con infinitos términos. ¿Ok? Listo. Vamos a ver esos temas la clase que viene y vamos a repasar series de potencias y posiblemente nos quede tiempo para hacer algún repaso adicional de cualquier tema que estén con duda. En este momento, ustedes están en condiciones de hacer absolutamente todas las guías de trabajos prácticos, desde la 0 hasta la... ¿Cuál es esta? No me acuerdo el número, la 6 creo, no, la 8. De la 0 a la 8 de las dos unidades, de las dos guías de trabajos prácticos, hasta el ejercicio 37. A partir de ahí en adelante empiezan con series de Taylor y de Maclaurin. ¿Okay? Pero hasta el 37 pueden hacer todo, tienen todos los conocimientos para hacerlo. Y hasta acá es donde vamos a tomar en el parcial. ¿Sí? Ok, profe. ¿Dudas? No. ¿Ninguna? Bueno, déjenme ver Eh, un cachito. repaso y si me queda alguna te digo la semana que viene. Aprovechando que se repaso. Métanle a hacer todos los ejercicios que puedan. 2 semanas pasan volando y la materia es muy larga. ¿Mm? Yo quería ver acá, terminar un cachito. Si la que tengo, la autoevaluación de la unidad 7. Bien, la autoevaluación de la unidad 7 ya se las voy a dejar activa. ¿Por qué? Porque no incluye series de Taylor ni de Maclaurin, que es lo que vamos a ver la clase que viene. Con lo cual, con lo que ustedes saben hasta hoy, ya están en condiciones de hacerla. Entonces yo se la voy a dejar activa de acá hasta el parcial. La pueden hacer en cualquier momento. Si la quieren hacer la semana que viene, la hacen la semana que viene. Si la quieren hacer antes, la hacen antes. Pero tienen tiempo hasta el parcial para hacerla. ¿Sí? Estas fechas del año pasado, no de embolillo. ¿Ok? Ok. ¿Listo? Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. ¿Me dejaron el presente todos? Creo que sí. Bueno, muy bien, chicos. Muchas gracias y a meterle. Chao, profe. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Nos Sí. vemos. Chao, chao.